Hola, buenas a todos y a todas. ¿eh? Nos adentramos en uno de los temas más interesantes de la historia vikinga. Los vikingos fueron un conjunto de pueblos y de civilizaciones que se originaron en el norte de Europa, ¿vale? Lo que se conoce como los pueblos nórdicos. Sobre todo el lugar donde surgieron fue en la península de Escandinavia, ¿vale? Su aparición, ¿cuándo aparecieron y por qué aparecieron? Los vikingos se dieron cuenta, eran muy conscientes de que los monasterios de aquella época, de finales del siglo VIII, constituían puntos territoriales para poder expandirse muy importantes, pero que sin embargo su defensa era bastante mala. Los monjes que habitaban en estos monasterios solían ser personas que ya tenían una cierta edad, personas que se habían dedicado a lo largo de toda su vida a rezar y rendir homenaje a su Dios. Por lo tanto, eran personas que, aunque tenían mucho poder a nivel de la vida pública y a nivel de poder militar, su fuerza quedaba muy mermada. Entonces, no les resultó difícil empezar a conquistar ciertos monasterios. El primer monasterio que conquistaron fue el monasterio de Lindisfarne, ¿vale? En el año 793. A partir de conquistar este monasterio se fueron conquistando más monasterios cercanos, hasta adentrarse ya en otros lugares, en pueblos, en rendir batallas contra otros pueblos, y se hicieron en menos de 30 años con todo lo que hoy en día sería equivalente a los países de Noruega, Suecia, Dinamarca, y poco a poco se hicieron incluso con lugares muy lejanos como sería América, sería Groenlandia y más países que ya veremos más adelante, ¿vale? Muchas veces, por no decir casi siempre, se le atribuye el descubrimiento de América a Colón, ¿vale? Cosa que es totalmente incierta, ¿vale? Ya que se puede mirar en cualquier fuente, en cualquier manual, en cualquier lado, y veremos que el primero que exploró y descubrió este continente americano fue el europeo vikingo, hijo de Eric el Rojo. Este vikingo, hijo de Eric el Rojo, que ya veremos más adelante, ¿vale? Fue el que realmente, sin duda alguna, conquistó, ¿vale? Su nombre es Leif Erikson, ¿vale? Leif Erikson. Vuelvo a repetir, fue el que descubrió América. El primero que se encargó de ir a América y de hacer constancia a la población europea, en este caso a los vikingos, de que existía otro continente en el mundo, ¿vale? Es más, Colón, no me quiero desviar mucho del tema con el tema de Colón, pero Colón no describió América como América, sino que se creía que había conquistado y descubierto lo que es equivalente a las Indias Orientales. Se pensaba, por cosas que él había leído, que eran las Indias Orientales, ¿vale? Por lo que en todo caso, otro personaje que tiene mucho más importancia, aparte del evidente vikingo Leif Erikson, sería Américo Vespucio, ¿vale? Que sí que posteriormente a Colón va a decir que el descubrimiento que era América y no las Indias Orientales lo que había descubierto Colón, ¿vale? El fin. ¿Cuándo es el fin de los vikingos? ¿Vale? Pues el fin de los vikingos se suele datar con el reinado de Harald el Despegado, ¿vale? Harald el Despegado, ¿vale? Va a ser un rey muy cruel. Va a ser un rey que va a manejar las armas con una maestría total y plena. Pero sin embargo se va a enfrentar al otro gran enemigo de los vikingos, que serían los normandos. Los normandos habían hecho a principios del siglo XI, ¿vale? En las primeras décadas del siglo XI habían iniciado una gran expansión. Entonces se tenían que enfrentar con los vikingos, que eran la gran potencia del siglo XI. Se van a enfrentar en el año 1066 en la batalla del puente de Stamford en Inglaterra para poder apoderarse los normandos de dos focos fundamentales que tenían en Inglaterra. Lo consiguen, vencen a Harald el Despegado, le matan en combate, cuerpo a cuerpo,
Y pues ante esto poco a poco se va comenzando el fin vikingo y el fin de la existencia de estos enormes guerreros conocidos como vikingos. La guerra. Los vikingos fueron sin duda alguna grandes guerreros, pero fueron grandes guerreros no por tener unas armas o por usar unas técnicas que fueran muy avanzadas en su tiempo o muy novedosas o muy estratégicas. Tampoco tenían una estrategia que fuera muy avanzada. Sin embargo, fueron guerreros que presentaron la mayor dureza de la humanidad. Eran súper duros y súper rigurosos a la hora de luchar. No temían a nada, eran súper valientes, ¿vale? Y eran guerreros que no tenían miedo a morir en batalla. Esto hacía mucho, porque ellos no tenían miedo a poder ser muertos en batalla y luchaban de forma despiadada. La honra del guerrero vikingo, la honra de un vikingo, era poder acceder al famoso salón cementerio conocido con el nombre de Valhalla. La Valhalla era una especie de salón que se situaba en el centro de las ciudades, en donde pues se enterraban a todos los cadáveres de hombres guerreros vikingos que habían sido matados cuerpo a cuerpo y que habían presentado un gran honor por su patria. Es decir, guerreros que habían demostrado una gran valentía y que, como vuelvo a repetir, habían tenido que luchar cuerpo a cuerpo contra otra persona y haber vencido, al menos una vez. En el caso de que murieran en el mar, porque debemos tener en cuenta que los vikingos, las grandes técnicas vikingas y las grandes conquistas vikingas se van a realizar vía marítima, pues la única manera de que un hombre fuese honrado en el mar sería se le tiraba el cadáver y se le tiraba flechas al cuerpo en el agua de fuego. Esto inevitablemente quemaba el cadáver y las cenizas se caían al fondo del mar. Y esta era la única manera que un hombre vikingo podía ser honrado muerto en el mar. Clases sociales. Las clases sociales debemos tener en cuenta que fueron variando a lo largo de la Gran Era, son 300 años. Entonces poco a poco pues van variando las funciones de las clases sociales vikingas. Pero a grosso modo podemos encontrar en el escalón más alto la figura del Konung, ¿vale? El Konung era el rey, ¿vale? Era el rey principal. Después de él pues tendríamos los nobles, las jefaturas locales, que se conocían con el nombre de Jarl, ¿vale? Los Jarl. Luego tenemos los Jarl, que eran pues los hombres libres, una especie de hombres libres que o bien se dedicaban a dedicar su vida cotidiana a un oficio cualquiera, ya sería mercader, artesano, etcétera, o bien se irían a la guerra como guerreros. Y luego pues los esclavos, que eran muy minoritarios, ya que dentro de la población vikinga cualquier hombre que estuviera en sus facultades plenas para ir a la guerra tenía el derecho y la obligación de ir a la guerra. Más del 75% de los hombres eran guerreros, ¿vale? Eran un ejército extremadamente extenso en cuanto a personas. Mujeres. Las mujeres eran muy importantes dentro de la sociedad vikinga. Tenían un gran peso en su sociedad, ya que la religión contaba que las mujeres eran unas grandes portadoras de hombres, ¿vale? Por lo tanto, la figura de la mujer era la portadora de los hombres a la tierra, ¿vale? Por lo que van a tener un gran peso en la sociedad. Los hombres no tenían el derecho de sus mujeres, por lo tanto las mujeres eran libres de sus maridos. Entre sus responsabilidades pues estaba cuidar la familia, llevar la gestión económica, acudir a la granja, acudir a las lecherías a coger la leche, que era un producto sustentor fundamental de la economía vikinga. Tenían también la obligación de lo que respecta a la preparación de la comida, también a educar y a criar a sus hijos, etcétera, ¿vale? Lo que hoy en día podríamos considerar como una ama de casa. Entre sus dioses y religión pues presentaban una religión muy politeísta. Las fuentes cuentan que tenían más de un dios por cada día del año, es decir, más de 400 dioses. Entre los dioses más principales tenemos la figura principal,
que estaba por encima de cualquier dios, que era el dios Odín, ¿vale? Creador de todos los hombres, ¿vale? Era el dios creador de todos los hombres y por tanto era el dios principal y más importante de todos. Luego, por debajo de él, tendríamos la figura de Thor, que sería el dios del trueno, Balder, que era el hijo de Odín y dios de la inteligencia y la sabiduría. Tendríamos la figura de Thor, que asesinó a Balder, que era su hermano, y era el dios de la elocuencia, ¿vale? Luego tenemos a diversos dioses más, tenemos muchísimos, pero voy a mencionar a 4 más, ¿vale? Ul, que era el dios del combate cuerpo a cuerpo, Vidar, que era el dios de la noche, y Loki, que era el hombre del destino y las impresiones de las personas. Por lo tanto, si caían truenos, ¿a quién rezaban? A todos. Que por ejemplo querían ser sabios o estaban formándose culturalmente, pues rezaban a Balder. Dependiendo del hecho de su vida cotidiana, rezaban a un dios o a otro. Sin embargo, una de las cosas de la mitología vikinga que más me llama la atención son la grandiosa cantidad de seres sobrenaturales que existían. Los gigantes. Vamos a entrarnos en los gigantes. Los gigantes luchaban contra los dioses. Los gigantes eran los enemigos de los dioses. Y había 2 tipos de gigantes, los gigantes de hielo y los gigantes de fuego. Y hay numerosas cantidades de anécdotas como a los dioses se rebelan, y el dios principal que se encargaba de luchar contra los gigantes y que mató a numerosos gigantes fue Thor. Luego teníamos las nornas, que las nornas eran las encargadas de fijar el destino de todos los mortales, ¿vale? Y sus decisiones resultaban irrevocables, ¿vale? Eran las que se encargaban del destino de los hombres. Luego tenemos la Valquiria, que son estas importantes personajes femeninas que eran seleccionadas por el dios principal que ha comentado Odín, y eran las encargadas de sanar cualquier lesión. Es decir, cualquier guerrero que se encontraba herido en cualquier batalla, pues rezaba la Valquiria. Eran las encargadas de que esa lesión desapareciera. Luego tenemos diferentes personajes como los elfos, estos enanos. Luego tenemos los propios enanos, que eran distintos de los elfos, tenían características distintas. Y luego tenemos, sin duda alguna, el personaje más importante de la mitología y religión vikinga. Fenrir era un lobo monstruoso y gigante, que los gigantes de fuego lo hicieron para poder vencer a los dioses. Este mito y esta religión era fundamental dentro de la sociedad vikinga. Todos los niños, hasta los 13 años de edad, debían adentrarse una vez en su vida en el campo, ¿vale? Solo debían y se debían enfrentar a los lobos. Debían traer a su familia, a su padre particularmente, un lobo muerto. Esto sería la única posibilidad de dar al niño vikingo la posibilidad de que posteriormente pudiera ser un guerrero, ¿vale? Debían traer un lobo muerto a su casa. Fenrir, la leyenda cuenta que Fenrir era el gigante lobo monstruoso que ya he dicho antes, y que sus hijos fueron enviados al planeta Tierra. Por lo tanto, la obligación de los niños era traer una vez a su padre, particularmente un lobo muerto, que debía matar a ellos en combate. Las casas en general, el hogar vikingo, se conformaba por diferentes factores, ya que estaban involucrados básicamente por diferentes invasiones que eran muy frecuentes, ya que debemos tener en cuenta que los vikingos no solo luchaban y se expandían con otros pueblos, sino que había también muchas guerras entre distintos pueblos vikingos, y por lo tanto eran casas muy sencillas, tendrían forma rectangular o cuadrangular, y eran hechas o bien de madera o bien de piedra. En Dinamarca, por ejemplo, se usaba la hoja caduca de la almanzor, ¿vale? Que esto le daba bastante dureza, pero básicamente encontramos casas muy sencillas y mucho menos elaboradas con respecto al resto de Europa. Personajes importantes, esto es un tema muy importante, estos 4 personajes fundamentales que voy a mencionar. Edric el Rojo, que ya he comentado brevemente anteriormente sobre él, que sería el personaje vikingo noruego, era el rey de los vikingos noruegos,
que colonizó el importantísimo foco territorial de Groenlandia. Tuvo un hijo, ¿vale? Que fue Leif Erikson, ¿vale? Que es el que mencionaba antes, que fue el que se encargó de descubrir América, mucho anterior a Colón. Por lo tanto, el descubrimiento de América de Colón en el año 1492 en realidad no se le debe dar el peso que tiene, por los siguientes motivos. No me quiero extender mucho y me la temática. En primer lugar, Colón, cuando lo conquistó, se pensaba que eran las Indias Orientales, cuando en realidad en donde estaba era América. Segundo motivo es que no fue el primero, como ya podemos ver, Leif Erikson el vikingo y más personajes llegaron antes a América, contaron la noticia a su sociedad de la presencia de este continente anteriormente a Colón. Y el tercer rango es que Colón, como he dicho, identificó ese territorio con las Indias Orientales. Entonces, como mucho, si queremos dar la presencia de un personaje importante en escribir, en redactar y en hacer oficialmente el descubrimiento de América, se le debería atribuir a Américo Vespucci, ¿vale? Américo Vespucci va a ser el que realmente va a decir que lo que Colón descubrió era América y que ya había personajes anteriores a Colón que habían descubierto América. Entonces, este gran homenaje que se lanza a Colón muy a menudo en la actualidad no debe ser atribuido, porque es falso. Ya habían descubierto América anteriormente, ya había muchas celebridades que habían comunicado a los pueblos europeos de la presencia de ese continente y por lo tanto Colón lo que hizo fue leer, informarse sobre ello y encima fue erróneo lo que leyó, porque él se creía que en el lugar donde estaba, vuelvo a repetir, las Indias Orientales. Entonces Colón no tuvo tanta importancia como hoy en día le da. Otro de los personajes, retomamos la temática vikinga, sería Canuto el Grande. Fíjate los nombres que le daban a estos personajes vikingos, que fue pues el que conquistó todo el este de Inglaterra y las 3/4 partes de Dinamarca. Y el personaje, sin duda alguna, que marcó este fin comentado, que sería Harald el Despiadado, ¿vale? Harald el Despiadado, ¿vale? Murió muy joven, era, como ya he dicho, un guerrero muy fuerte, pero sin embargo se enfrentó en batalla con el rey de los normandos. Y pues las técnicas, las armas, que eran muy superiores, pues marcaron el fin vikingo. La cultura, ¿vale? La cultura vikinga, los pueblos vikingos se relacionaban entre ellos por el mar, ¿vale? El mar era el foco de comunicación vikinga. Tenían dos tipos de barcos, los drakars. El drakars, como todos podemos saber, en vikingos significaba dragón, el típico barco vikingo que sale en las películas, muy alargado, con la gran vela, y que era el barco más importante dentro de la navegación vikinga. Y luego tendríamos el kanar, que sería pues una especie de pequeño velero, ¿vale? Que más que para la batalla, los kanar eran utilizados sobre todo para temas comerciales o temas de pesca, ¿vale? Para la alimentación. Tenemos que tener en cuenta una curiosidad que es muy importante, que es que los vikingos hoy en día se les suele atribuir en las series, en las películas de vikingos, como personas que eran muy sucias, personas que no se cuidaban, no tienen higiene, y es totalmente falso. Es más, es todo lo contrario. Los vikingos fueron el pueblo europeo más limpio y con mayor higiene de la Europa de aquellos tiempos, ¿eh? Se bañaban entre 2 y 3 veces a la semana. Eso era para aquella época era mucho. Y además, entre 2 y 3 veces al mes, también acudían a las termas para purificar su alma y, a grosso modo, también limpiarse y mantener una higiene. Por lo tanto, la higiene vikinga era muy elevada y era la mayor de toda Europa. Por lo tanto, este tópico que tiene la actualidad es totalmente falso. Entre otras de las curiosidades que quería contar es que entre las armas vikingas, el arma que con mayor destreza dominaban estos vikingos era el hacha. El hacha vikingo era un hacha cuadrangular, un hacha pequeñito, pero que los herreros y las personas que se encargaban de afilar las armas le daban como en la punta de la parte superior del hacha como un afilamiento muy fino con forma puntiaguda, y esto hacía que indudablemente en el momento que te clavaban el hacha te atravesaba totalmente por esta punta que afilaban en la parte superior.
Sin duda alguna, la cultura vikinga fue bastante escasa. Tenemos que tener en cuenta que era una cultura que desde niños, como ya he dicho, sin duda alguna, la única cultura que presentaba era para cultura bélica, para después, en posterior, cuando se hicieran adultos, se dedicasen a la guerra. ¿Vale? La educación vikinga, pues por lo tanto, podemos afirmar que era una educación bélica. ¿Vale? Bueno, por último, antes de acabar, me gustaría decir otra última curiosidad, y que en las películas, he visto ya en numerosas películas, en numerosas series, que a los vikingos se les atribuye a personajes que en la guerra llevaban llevaban cascos con cuernos. Y es totalmente falso, porque es que una de las características de los vikingos es que sus cascos eran sin cuernos. Eran cascos muy parecidos a los que se tenían en la antigua Grecia. Eran cascos que tapaban la nariz, cascos bastante grandes, bastante duros, pero que no presentaban cuernos. Y tenían toda la parte de la cara cubierta, excepto la boca, evidentemente. Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo y muchos saludos y un fuerte abrazo a todos.